Ahí sí, Ya, perfecto y claro, querido qué Nelson. Pues bueno, bueno, qué bueno. un saludo para ti, por supuesto, para toda la gente. Gracias, mi querido Mauro. Antes me gustaría ir por lo que habíamos quedado la semana pasada y consultarte, a ver, ¿qué onda? Porque para ponerte un poquito en contexto, este señor se pelea con todo el mundo, ¿ah? Villavicencio, hablo de Villavicencio. Ahora se peleó con Torres, saca unas, se va a la vulgaridad y saca unas vainas, bueno, una torpeza. Pero había quedado pendiente porque me parece que él te había denunciado. ¿O cómo es la cosa? Cuéntanos el tema, Mauro. Sí, efectivamente, querido Nelson, hace aproximadamente 2 semanas, él fue a quejarse, fue a presentar una Eso queja suena como apelado, como administrativa, apelado. tal cual, tal Saquicela, el cual, Mauro me está molestando. tal cual. Y además que yo no empecé la pelea, porque la gente que pudo haber leído ese intercambio que tuvimos en Twitter fue resultado de lo que él provocó, él Claro. me agredió. Lo típico, lo característico de él, muy propio de su estilo, entre comillas. Yo había puesto un comentario sobre un tema político que no le mencionaba a él, porque no acostumbro a estar mencionando a actores en concreto. Y cuando hago una crítica, sí, a veces soy fuerte, soy duro, pero nunca llego a insultar ni ofender, ni al ámbito personal. Yo había puesto un comentario X y él se metió en mi tweet y me puso que yo tenía una, palabras más, palabras menos, una larga, una cola con una larga historia delictiva. Sí, güey. Y ya, tal cual. Y que además a este pobre hombre le habían dado como mosca en ventana, ¿sí? Y que, reitero, que yo tenía una cola con una larga historia, con una kilométrica historia delictiva, así, con Sí, una güey. kilométrica historia delictiva. Ya. Entonces, claro, yo le respondí en 2 tweets y como él está acostumbrado a que no le respondan, y creo que piensa que mucha gente le tiene miedo, y habrá algunos que tal vez le tengan miedo, yo creo que la mayoría no le tienen miedo, Claro. le tienen lástima por su odio, por lo que transmite, y yo al menos no le tengo miedo, le respondí, porque además ya algunas veces me había venido hincando, Claro, me molestando. había aguantado, porque soy muy respetuoso, muy tolerante, pero esta vez sí me pareció que se propasó, le respondí, y lo primero que fue a hacer es ir a quejarse, ir a presentar que le había ofendido, No aguantó. que trabajamos en la asamblea, no tenemos por qué referirnos con ese tipo de términos en contra de los legisladores. Además que él se dio por aludido, porque yo nunca puse el apellido de él, ¿no? Pero él se dio por aludido con las frases que yo había mencionado y creo que le dolió, pues Claro. entonces, eh, entre hoy y mañana probablemente ya me notifiquen con la resolución de esto. Y bueno, pues si es Pero tú que te me defendiste. llegan a hacer, claro, yo me defendí, respondí como corresponde en derecho, adjunté los tweets que él había publicado atacándome. Y bueno, pues si es que las circunstancias llegan a concluir que merezco recibir alguna sanción, algún llamado de atención o algo, pues créeme que lo recibiré como una medalla al mérito, porque creo que lo que publiqué probablemente no lo olvide nunca el señor. Así que ya, Claro. pues, veamos qué es lo que pasa. ¿Y de quién Y ahora depende, Mauro? está queriendo dar con Esteban Torres, ¿no? Con el Sí, asambleísta Esteban Torres. terrible. Y antes de ir para eso, porque me parece desagradable, ¿de quién depende si te sancionan o no te sancionan? Así, por lo menos alguien tiene que decir, a ver, no es que porque viene Villavicencio y a decir hay que creerle, por lo menos preguntarle a Mauro qué pasó. Y alguien tiene que, alguien con criterio, pero, ay, pero esto de acá, o sea, ¿quién decide eso? El responsable de talento humano de la Asamblea Nacional. Así que bueno, Ah, esperemos, veamos qué es lo que sucede y luego, pues si es que yo no estoy conforme con eso, pues puedo apelar. apelar ante el presidente de la Asamblea. Veamos qué es lo Claro. que resuelven, pero reitero, si me llegan a sancionar de alguna manera, créeme que será una medalla al mérito por probablemente haberle dicho lo que la gran mayoría de ecuatorianos piensan, o al Claro. menos un importante sector de este país. Úrsula García, saludos Nelson y a Mauro, un abrazo a la distancia. Úrsula nos ve desde bastante lejos, siempre apoyando el informativo y siempre viendo
las entrevistas. ¿Algo? A mí también permíteme enviar un saludo, un abrazo para el señor Ramiro Oña, que nos visitó, dicho sea de paso, en nuestro estudio jurídico, es del sur de Quito, así que le envío un abrazo enorme a don Ramiro Oña, Vea que usted. además dijo que nos ve todos los jueves, Pero Mauro, que usted te se está envío un quedando de saludo, un años, abrazo pues enorme. mándese la cuñita, mándeme la claqueta, y cosa que nosotros aquí cuando estamos, ¡pac! Estudio jurídico andino, andino. An- Muchas gracias, querido y ahí Nelson, la así que gente, aprovecho rácatela, ahí. te cae, ñaño, pita que... Andino Abogados Asociados y el número de teléfono, ya que usted me da chance, pues al 098-405-9814. 098-405-9814, acá en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, bloque B, séptimo piso, oficina 704. Ya, Así que pero ahí les Mauro, esperamos. Mauro, comprometido para que esto de aquí no sea, o sea, es que la gente de pronto dice, chutica, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo? Hágase, Está bien. hágase un diseñito, La usted ya claqueta sabe, y pues, le voy a enviar. usted ya Así es, sabe. ñaño querido. Está Ya, bien. Sí, descuido mío, descuido mío. Así que para claro, don pues sí, Ramiro hace Oña, rato ustedes un, tenían ahí harto cliente y está que se quedan. un abrazo enorme para don Ramiro Oña, que hoy nos visitó y que todos los jueves es nuestro fiel seguidor. Así que un Saludos, abrazo mi para querido Doña, pero mira lo que dice acá Maribel Muy. Saludos, Mauro. Me gusta cuando hablas. Es sexy tanto conocimiento. Pero que mi marido no se entere, por favor. Y otra dice acá. Y que le des palo a Villavicencio. La gente es tremenda. Bueno, ¿Quién me dice que envíe ese saludo? Maribel Muy. Así se llama, Un Maribel Muy. abrazo para Maribel, un abrazo enorme para Maribel. Muchas gracias por el cumplido, un halago que lo recibo con mucho cariño y bueno, pues vamos a seguir ahí en la lucha igual con lo otro, ¿no? Claro. Vamos a seguir ahí A en la ver, lucha, no, no nos Ma- vamos a achicar. Mauro. No, definitivamente no. Lo que tú dijiste al principio me parece que es lo correcto. A veces da pena y lo veo desencajado, lo veo acorralado. A mí me da tristeza ver cómo se pone a defender un gobierno nefasto y cómo hoy empiezan a manejar estas triquiñuelas. Mauro, explícanos. ¿Qué está pasando en la comisión? Porque ahora el señor dice, nosotros podemos mandar a pedir ¿cómo es un criterio y tenemos que esperar el criterio y si no, vamos a aplicar el 90, el 91. Por favor, Mauro. Mira, Nelson, una vez más empiezan con este tipo de prácticas inmorales, diría yo, a todas luces, porque lo que quieren es confundir a la ciudadanía, lo que buscan es torcer la ley orgánica de la función legislativa, al señalar, entre otras cosas, que supuestamente, si es que no se aprueba el informe Ajá. que él está elaborando, no hay informe y automáticamente Se acabó el se juicio. muere el juicio político y ahí se archiva, no de forma expresa, sino un archivo tácito, porque según el asambleísta Villavicencio, hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa. Nada más alejado de la verdad, porque el artículo 91 de la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente claro al respecto. ¿Qué señala esta disposición? Utiliza una palabra, un verbo rector para hablar técnicamente, que es clave. ¿Cuál es el verbo rector del artículo 91? La palabra que le da sentido, que le da significado, alcance a esta disposición jurídica. Utiliza la palabra remitir. ¿Y por qué Oh. enfatizo esto? Porque señala que una vez que se agote el plazo de 10 días para elaborar el informe, la comisión, ni siquiera dice el presidente de la comisión, Ujú. dice la Comisión de Fiscalización y Control Político debe remitir, es el verbo rector, remitir el informe con la recomendación o no del juicio político. ¿Y a quién le deben remitir el informe? Al presidente de la Asamblea, Claro, a para que a su Virgilio. vez él le entregue al secretario general, él distribuya a los 137 legisladores de ese informe y posteriormente se señale día y hora para la sesión del Pleno, se incorpore un punto en el orden del día que sea conocer sobre la solicitud de juicio político, censura y destitución en contra del presidente Lazo. Ese es el procedimiento. Aquí no cabe que 9 legisladores de una comisión se arroguen la atribución constitucional que es propia de quién, Ujú. de la función legislativa,
ergo de los 137 Ujú. legisladores. Es el pleno de la Asamblea, el espacio constitucional y el espacio legal Ujú. donde se puede censurar y destituir o absolver políticamente a Guillermo Lazo. Ningún otro lado. Pero además, voy cerrando con esta idea. Villavicencio, ¿qué dice? Que si es que no hay votos a sí mismo, ni para recomendar, ni para no recomendar el juicio político, entonces igual ahí muere. Y que no hay chance de presentar otro informe, que por ejemplo, si no se aprueba el de él, no hay chance para que se plantee un informe, un texto alternativo. Ya, Also, todos los proyectos de ley, pero también los informes relacionados a procesos de fiscalización y control político, el primer borrador que se somete a votación, si no obtiene los votos de mayoría, automáticamente claro. uno de los integrantes de aquellos que no apoyaron esa primera propuesta tiene la posibilidad de mocionar, de plantear un texto alternativo. Es tan simple como eso. Es un absurdo decir que como no hay votos ni para recomendar o para no recomendar el juicio político, entonces ahí se muere. Están haciendo uso abusivo de la norma y están abriendo el paraguas antes de ahora, porque Claro. saben que no tienen la mayoría en la comisión de fiscalización. Claro, bueno, eso es cierto. Y, es decir, con esas últimas palabras que dijiste, Mauro, o sea, no van a poder hacer tampoco lo que quieren hacer. Y otra cosa, ¿cómo hace para controlarse? Porque veíamos un poco la desesperación de algunos asambleístas que decían, bueno, incluso entraron a la sesión de los asesores, pidieron que un asesor se excuse, porque decía Combs, dice, oye, ya dices el sábado, y si no hemos reunido. Entonces, ¿cómo controlan eso? Mira, la reunión de hoy que fue convocada, y esto debe saber la gente, únicamente a los asesores de la comisión. Eso es hasta una falta de respeto para los asambleístas, pues. Estamos en el sexto o séptimo día ya De los 10, claro. del plazo de prueba de los 10 días que otorga la ley de la función legislativa para elaborar el informe. Y recién hoy convocaron a una reunión de los asesores, ni siquiera de los asambleístas. ¿Y sabes por qué convocaron recién hoy? Ante la insistencia de los comisionados, de los asambleístas de fiscalización, que le exigían a Villavicencio que convoque a una sesión de la comisión de fiscalización justamente para recibir los aportes, Claro. las observaciones de los asambleístas, pero además, previo a eso, para definir la metodología de trabajo, pues, cómo se iban a distribuir las tareas, cuál era el esquema, la tabla de contenidos, el índice que tendría ese proyecto de informe, cómo se iban a asignar las responsabilidades, en qué tipo de matrices o de documentos se iba a hacer llegar esas observaciones, cuál era el cronograma de trabajo dentro de los 10 días. Nada de eso se hizo. Como presentan los memorandos dirigidos a Villavicencio, exigiéndole que convoque a una sesión de los comisionados para tratar de alguna manera de salvaguardar este abuso y esta ilegalidad, convocan a una sesión solo de los asesores. Pero lo que ellos no sabían es que en vez de asistir solo los asesores de los asambleístas de fiscalización, fueron los propios asambleístas. Claro. Entonces ese fue un baldazo de agua fría, porque los asambleístas, con justo derecho, sin ser groseros, sin amenazar a nadie, Pero porque han tratado Villavicencio de dijo que, uy, que victimizarse, amenaza que por aquí. que con una actitud matonil Así dijo que dijo amigos, Matonil, sí. yo invito a la gente a que mire los videos en Sí, las sí, todos vimos cuentas eso. y en las redes oficiales de los asambleístas Cuero, María Gabriela Molina, de Pablo Muentes, social cristiano, del Bruno, asambleísta Segovia, Combs. del movimiento de Yacu Pérez, en la cuenta del asambleísta Comps Córdoba. En Combs. fin, yo les invito a que revisen. Ujú. Fueron firmes, eso sí, porque tampoco pueden ir a agachar la cabeza, pues a ningún Claro. asesor, o sea, perdóname. Y le dijeron ahí, primero que quién le había designado para que él haga solito, como asesor, con todo respeto, el informe de la comisión. Segundo, le dijeron que si es que ya tiene avanzado el informe, que les entregue o que les deje ver. No les dejó ver Oh, los qué avances grave, qué del falla. informe. Y peor entregarles. Si no les entrega el proyecto o el borrador de informe,
¿cómo quieren entonces que hagan observaciones? Tercero, le dijeron que él ya tenía un criterio lleno de prejuicios y donde había anticipado justamente ya su animadversión con relación al juicio político, porque le sacaron los tweets y varias incluso publicaciones de programas de medios de comunicación donde él había intervenido y donde él ya cuestionaba y criticaba abiertamente el juicio político. Entonces, ¿cómo puede ser asesor desde la parte Claro. técnica una persona que previamente ya denostó en contra del juicio político y que señalaba que no había causales para censurar y destituir a Guillermo Lasso? Y finalmente, los asesores de la comisión, Nelson, son asesores de la comisión, por eso se llaman así. Claro, Si bien lo sugiere el presidente de la comisión, no significa que solo le responden a él. claro, Si son claro. asesores de la comisión, significa que son asesores para orientar, para guiar y para hacer lo que digan, no el presidente de la comisión, sino los 9 miembros de la comisión de fiscalización. Ujú. Porque si es que quiere Villavicencio que sus asesores hagan lo que él quiere, tiene derecho, pero con los asesores que le corresponden a él como asambleísta, Así es. no con los asesores que trabajan para la comisión, es decir, para los 9 miembros de fiscalización y control político. Mauro, hablando de escenarios, así como que para ponerlo acá en contexto, a ver, si es que entendemos que ellos quieren hacerse de tiempo, ¿no? Llega el sábado y mira que ya estamos, ¿qué? Pues viernes, sábado. Y resulta que no puse el lápiz, que la piola, que la tinta. ¿Cuál es la responsabilidad? Y si alguien de los asambleístas puede decir, ya, como dice Pavel, a Guarderas, deje ahí. Y saca un informe, otros asambleístas, y aquí está, se acabó. Mira, es muy probable que lo que estén propiciando es un boicot parlamentario. Es decir, que no existe informe y que ese sea el argumento central. Ya le escuché también al asambleísta Vanegas decir eso, Claro. que si es que no hay informe, simplemente ahí muere el juicio político. Sí, O sea, fíjate ¿a tú, dónde se le fue el abogado? fíjate tú la serie de artimañas, de vericuetos, de triquiñuelas, de leguleyadas jurídicas que pretenden utilizar. No te sorprendas, no quiero jugar a adivino, pero no te sorprendas que, por ejemplo, si no tiene los votos para que se apruebe el informe que él seguramente ya lo tiene hecho, pero que no lo quiere mostrar a nadie, seguramente a renglón seguido clausure la sesión Claro. y diga, como no se ha aprobado, entonces no hay informe que enviar y no hay cómo cumplir con el artículo 91 de la ley, y ahí se queda su juicio político. No te sorprendas que haga eso. O aunque no clausure la sesión, que la suspenda. Claro. Y como él como presidente es el único que puede volver a reinstalar una sesión cuando esté suspendida, ¿sí? No vuelva a reinstalarla. Y ahí queda. Y si agota el plazo de los 10 días y pretenda que ahí se muera el juicio. Pero no puede pasar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro al respecto. El artículo 142 señala que cuando no existieron los votos para aprobar un informe relacionado con un proceso de control político y cuando los plazos señalados en la ley han fenecido, reitero, cuando no hubo los votos para aprobar un informe y cuando además fenecieron los plazos señalados en la ley, le corresponderá al Pleno de la Asamblea resolver esa situación. Es decir, que si es que el argumento que no hubo votos para aprobar su dichoso informe y además clausura o suspende la sesión y no la vuelve a reinstalar y permite que expire el plazo de los 10 días, simple y sencillamente el presidente de la Asamblea tendrá que pedirle a él que entregue la documentación respectiva y si se niega a entregarla, simplemente tendrá que convocar a una sesión del Pleno para que el Pleno resuelva aquello. Ok. Y luego se seguirá con el proceso de juicio político. Y hay un antecedente. Dale. Esto pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde tuvo la misma práctica. O sea, esto ya no es novedad. Ahí él igual propició que se expiren los plazos, que precluyan los plazos, y luego quería boicotear ese juicio. Dijo, como han precluido los plazos, entonces ya el juicio político se murió. Luego se aplicó el 142 y llegó al Pleno de la Asamblea. Es decir, Saquicela lo puede hacer en este caso. Si es que sigue Saquicela. Absolutamente.
Y absolutamente. ahora, ¿sigue Saquicela o no en ese rato? Todavía sigue. Según los cálculos de las fechas tentativas, criterio muy personal mío, no es que esto han decidido los asambleístas, ni mucho menos el presidente de la asamblea, pero tentativamente mis cálculos me hacen presumir que el 13 de mayo se podría realizar la sesión del Pleno donde tenga que comparecer Guillermo Lazo Wow, para ejercer su derecho a la defensa, wow. donde participen los El sábado. interpelantes, sábado 13 de mayo. Chuta, yo estoy en Quito. Luego de eso, el sábado viene, 13 de mayo viene nuevamente. Claro, En voy a hacer serio. show. Acá nos vemos entonces por segunda ocasión. Wow. Compromiso, ¿ya? Y luego de eso se abre el debate, intervienen los asambleístas, pero probablemente no alcancen a agotar todas las intervenciones y lo que restaría es suspender esa sesión, esperar que al siguiente día, el 14 de mayo, se elijan autoridades y desde el 15 de mayo se pueda reinstalar la sesión del 13 para continuar con el debate y luego poder someter a votación de conformidad a lo que señala el artículo 129 de la Constitución. ¿Qué podría suceder? Que sea el mismo Virgilio Saquicela, si es que nuevamente es elegido presidente de la Asamblea, quien reinstale esa sesión a partir del 15 de mayo, o que de pronto sea otro asambleísta, hombre o mujer, que pueda presidir el Parlamento. Ujú. Eso es lo que Claro. yo proyecto o avisoro en este caso. Ok, y eso tomando en cuenta todas las trabas que va a hacer Villavicencio, es decir, tomando en cuenta todas las trabas con un presidente de la Asamblea que se ponga bien los pantalones, esto podría avanzar y esto sería bueno. Ahora, con todas estas cosas hay un desgrano del PCC. ¿Qué piensas de esto y qué crees si es que llegara realmente a concretarse y a salvar a Lazo? Es evidente que Cucalón está haciendo su trabajo. Y lo digo porque Cucalón conoce, es del partido y es el partido donde se están desgranando y hoy se declaran independientes. Ya van 3. Mira, creo que la cuestión social cristiana hay que analizarla desde varios momentos y sobre todo tomando en consideración algunos antecedentes que se suscitaron durante los últimos años. Primero, creo que es evidente que los social cristianos dejaron de ser un movimiento, un partido político, para ser más preciso, absolutamente monolítico casa adentro. Uh-huh. Es decir, desde hace algunos años atrás han venido sufriendo discrepancias, disidencias, confrontaciones internas que tal vez no se hacían públicas, porque, como se dice popularmente, los trapos sucios se lavaban dentro de casa, pero que a la hora del té ya fueron erosionando la estructura Uh-huh. partidaria. Y en su momento hizo que cuadros visibles del social cristianismo se vayan. Uh-huh. Cristina Reyes, Ron. César Ron, Pascual del Pascual Chopo, del Chop. La ahora Penti tenemos a también. Henry Cucalón. ¿Quién La dijiste? Penti. La La Penti Penti, se fue. la Penti, los actuales asambleístas, pero me parece que es un cúmulo de deserciones. Y ahora también Cintia Viteri, ¿sí? Y ahora también Cintia Viteri. Ahora, esto también me parece que obedece a un desgaste natural que todo líder político tiene cuando llega a la etapa de su declive en términos de edad. Uh-huh. Y es indudable que el tiempo le está pasando factura también a negocio. Claro, claro. Agregaría otro factor. Perder las seccionales me parece que fue un golpe, Devastador. yo diría que casi que mortífero para el presente y futuro social cristiano, Uh-huh. sobre todo al perder Guayaquil y Guayas, pero Uh-huh. principalmente Guayaquil. Uh-huh. Huele eso, Cucalón, percibe eso el gobierno y se dan cuenta que lo ideal era captar esas debilidades y empezar a desgranar al Partido Social Cristiano. Obviamente, Cucalón conoce desde adentro a las estructuras social cristianas. No hay que olvidarse que hay ahí también una cercanía de clase, porque mucha gente social cristiana y mucha gente de Creo, principalmente de Guayaquil, se conocen perfectamente. Uh-huh.
tienen los mismos vínculos familiares, los mismos vínculos empresariales, el mismo círculo de amigos, frecuentan los mismos lugares y eso hace que prácticamente tengan una relación cotidiana. Ujú, Eso facilita las cosas para que tú puedas desgranar esa estructura política, porque además estás hablando con alguien que era tu intermediario, ujú. que era tu compañero antes en la propia estructura social cristiana. Así es. Entonces, creo que ese factor también hay que tomarlo en cuenta y cerraría con el siguiente. Es evidente que el Ejecutivo está haciendo uso de todas las herramientas que dispone, repartiendo Lo está cargos, haciendo. dando cuotas de poder, espacios burocráticos y quién sabe si hasta contratos con el Estado y otro tipo de negocios más que a algunos les seducirá sin darse cuenta que no solo es inmoral, sino que pueden estar cayendo en actos delictivos, en Ujú. delitos, pero además que políticamente se están enterrando, porque yo te digo, el asambleísta, hombre o mujer, que vote para salvar a Lazo, está hipotecando, yo me atrevería a decir prácticamente para siempre, su futuro político. ¿Quién te va a justificar que con tu voto salves a un presidente que rechaza el 90% de Ujú. ecuatorianos? Totalmente de acuerdo. Mauro Andino, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Estamos con deuda de la claqueta, hágala para ponerla acá y estar dándole, Está dándole, bien. dándole, para que el estudio jurídico Andino y Asociados e Hijo, ¿cómo sería? ¿Cómo es? Andino y Asociados e Andino Hijos. Asociados, Andino Nada Abogados más. Asociados. Ya. ¿Sí, sí? Entonces, para que vaya, yo te aseguro que tienes ahí una horda de pilluelines pidiendo, Mauro, ayúdame. O a tu papá, Está creo que bien, no, tu amigo. papá va a estar ahí. Sí, sí, mi papá Ya. ahí con nuestros dos socios, Alejandro Salguero y Elsa Quispe. Ahí tenemos la oficina en la Amazonas y Naciones Unidas, séptimo piso del edificio La Previsora, bloque B, oficina 704. Así que ahí los Y si esperamos. si van de parte de Hablando Claro, reciben descuentos. Si escriben al WhatsApp al 098-405-9814 a nombre suyo de Nelson Salazar, reciben un descuento. La primera consulta es gratis, ya la segunda es Hagamos, pagada. a ver, espérate un ratito, Mauro. Hagamos esta movida serio, porque si no, espérate un ratito, déjame ponerme acá. A ver, dime el número para ponerlo acá. Ya, 098 098, 405 espérate, 405 9814. otra vez, 098, 405 9814. ya, 098 405 9814. 9814. Ahí Perfecto. está, lo voy a mandar ahorita en el chat. Lo voy a poner en fijo. Déjame un ratito, fijar el mensaje. Ya, a ver, está fijado, mi querida audiencia. León A. Guzmán. Saludos, Nelson, Mauro, por informar con veracidad. Gracias. Gracias a León A. Guzmán. He puesto el número de teléfono de WhatsApp para el estudio jurídico de Mauro Andino. Háganme el favor y escriban para... No voy a escribir para tonteras. Tiene que, si usted necesita el servicio. No voy a decir, Mauro, es que quería solo decirte hola. ¡No! No, si usted tiene que ir al servicio porque necesita una asesoría jurídica y no que gratis. No, tiene que pagar. ¿Sí o no, Mauro? Así, sí, porque obviamente pues hay que comer, pues hermano. Así que Va a ir la gente. la Ay, papa, Mauro, la para papa. que me asesores, pero gratis. ¿Crees loco? Mauro, gracias. Así es, así es. Tu palabra Bueno, para te despedirnos. agradezco mucho, Nelson. Un abrazo enorme para toda nuestra audiencia y que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Sigámonos mutuamente para hacer una comunidad mucho más grande y para poder compartir nuestras ideas, nuestros argumentos sobre la realidad política de nuestro país y en determinados momentos también sobre lo que pasa a nivel del mundo. Por Abrazo supuesto. enorme para todos. Nos vemos el próximo jueves, amigos. Chao, Mauro, Chau. nos vemos. Ahí está. No hay excusa. Si usted necesita algún servicio jurídico, no va a estar después usted ahí relajando. Servicio jurídico, asesoría, Mauro Andino Abogados. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, pilluelincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están
terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, piolincillos.